Al estar frente a su tumba, Eugene no dudó un segundo en lanzarse. Había llegado tras unos segundos a la gran puerta de la que el mago le había hablado. Sin demora alguna, Eugene se paró en la puerta, dándose cuenta de que Amelia Merwin había logrado abrirla. Sin demora alguna, Eugene entró a la tumba, la cual estaba completamente destrozada por claras marcas de combate que le hicieron preguntarse si acaso Xenia había luchado allí. Eugene continuó recorriendo su tumba, cuando de repente algo llamó su atención. En el centro de la tumba yacía una gran estatua de sí mismo. Esto lo conmovió de inmediato. Jamel Dinas, 421 a 459, un estúpido, idiota y basura, pero valiente, leal y sabio. Se sacrificó por todos en honor a los que fueron primero. Tales palabras eran algo que Eugene no podía soportar. Lágrimas corrieron por su rostro mientras se preguntaba qué sentido tenía decirlo ahora y no cuando estaba vivo. ¿Qué sentido tenía haberlo puesto en una tumba que nunca podría ver? Tras un rato, finalmente Eugene se calmó, examinando de nuevo su entorno. Definitivamente había habido una pelea allí. Por fortuna, no se arruinaron la estatua ni el memorial, pensó mientras llegaba a una conclusión. Hace 200 años, Xenia había desaparecido en su tumba tras sentir la muerte de su familiar, lo que significaba que había peleado con un desconocido. Originalmente, Xenia era fuerte, pero después de su muerte se había convertido en la maga más poderosa del mundo, y aún así no había podido vencer al intruso. Si Xenia hubiera ganado, no habría dejado la tumba en ese estado. ¿Acaso Xenia murió?, se preguntó Eugene, quien rápidamente se contradijo, pues la ilusión que había visto en Arot definitivamente había sido creada por ella. Esto solo significaba algo: Xenia había quedado malherida, viéndose obligada a escapar. Conociendo la fuerza de Xenia, Eugene solo podía pensar en algo: Xenia había sido sometida por uno de los reyes demonio, el del encarcelamiento o el de la ruina. Sabiendo que no encontraría respuestas, a menos que él mismo las buscara, Eugene decidió recorrer toda la tumba, pensando que quizás encontraría alguna pista. Mientras lo hacía, Eugene pensaba con pesar en sus compañeros, quienes seguramente habrían construido el lugar entre lágrimas. ¿Acaso Vermouth lloró?, se preguntaba, sin poder imaginar a llorando, pues siempre que alguno de ellos salía herido tras vencer a un enemigo fuerte, Vermouth interrumpía la alegría y emoción mencionando que no había necesidad de que hubiera heridos, agregando que podría haberlo hecho mejor. En ese entonces, siempre que Vermouth decía esto, Jamel se molestaba, aclarando que no era un dios que lo hacía todo perfecto, cuestionando por qué viajaba con ellos. Siempre Vermouth era defendido por Anice, algo que también molestaba a Jamel, pues sabía que, en el fondo, ella pensaba lo mismo que él. Al pensar que ya ni siquiera podía hablar con ellos, las lágrimas comenzaron a salir de nuevo. Sin embargo, un movimiento lo sorprendió, proveniente de otra puerta. Sin demora, Eugene decidió entrar, encontrándose con otra puerta y un caballero en el suelo. ¿Quién es?, pensó Eugene, quien no tardó en preguntar eso mismo. De repente, la armadura se movió, parándose firmemente ante Eugene, quien se preguntaba qué clase de monstruo era. Definitivamente no era un demonio, pero no sentía vida en él. Es un no muerto, concluyó mientras preguntaba con ira qué era. Una voz rasposa clamó: yo, soy Jamel el estúpido. Esto dejó a Eugene impactado y enojado, preguntando de inmediato qué diablos estaba diciendo, aclarando que no era Jamel, sino un estúpido no muerto que pensaba hacerlo. Sabiendo que esta era su tumba, algo enfureció a Eugene, pues sabía que ese cuerpo era. «Quítate el casco», gritó Eugene, quien no quiso pensar en esa posibilidad. El caballero respondió con una mirada fría. Por esto, Eugene se abalanzó contra él, gritando con ira: «Te dije que te lo quites». En un instante, Eugene se había esfumado, reapareciendo encima del caballero, sacando al instante 2 espadas, preguntando quién había puesto a esa perra en ese cuerpo. Ejecutando de inmediato un corte vertical con ambas espadas, mismo que fue esquivado por el caballero sin problemas, contraatacando de este modo sin éxito, llevándose 2 cortes del costado de un furioso Eugene, quien pronto se percató de algo: su oponente tenía un escudo de maná, o para ser exactos, un escudo de energía demoníaca. En ese momento, el caballero ejecutó una estocada que tomó por sorpresa a Eugene, quien, aunque había logrado bloquearla, había salido despedido varios metros debido a la fuerza de su oponente, misma que había dejado sus brazos temblorosos. Por esto, Eugene llegó a una conclusión que lo aterrorizó: Amelia Merwin había creado al caballero implantando otra alma, esto porque su cuerpo no tenía ninguna. Si Amelia lo creó, no puedo ganar, pensó Eugene, pues su poder sería cercano o el mismo al del patriarca y la capitana de los caballeros de León Negro. Sabiendo esto, la frustración aumentó en Eugene, quien preguntó qué más podría hacer. Sin demora, soltó ambas espadas, activando el agujero eterno, saliendo disparado contra su oponente, apareciendo a sus espaldas, revelando un bastón que fue bloqueado por completo.
Por esto, Eugene optó por un mandoble, dejando caer este mismo sobre el caballero, quien se limitó a esquivarlo, para justo después contraatacar, desarmando así a Eugene. De inmediato, este sacó otra arma que sorprendió al caballero, quien de inmediato recibió un fuerte golpe, propinado por la lanza de Eugene. Por esto, el caballero elogió su manejo en varias armas, cosa a la que éste respondió de forma burlona que si quería imitar a Hamel, debía dejar de hablar así. Ante esto, el caballero avanzó, mencionando que, aunque su técnica fuera buena, le faltaba fuerza para derrotarlo, cargando de este modo contra Eugene, quien de inmediato esquivó el ataque, para después bloquear un sinfín de estos mismos. Sin embargo, su lanza ya no podía resistir más, dejando a Eugene desprotegido. «Qué mal», dijo el caballero, pensando que había acabado con Eugene, pero, inesperadamente, su espada había sido bloqueada, confundiendo al caballero, quien no entendía qué había hecho. En ese momento, una espada corta resplandeció, haciendo entender al caballero que se trataba de un parry, algo que, aunque tenía razón, no había sido solo eso. Lo que Eugene había hecho era sincronizar la espada con la onda de maná. Sin embargo, aunque el timing había sido perfecto, no había podido desviar el ataque por completo debido a su fuerza. Justo por eso, Eugene decidió no prolongar la pelea. Había tomado una decisión, incluso si su cuerpo sufría, debía terminar todo con un solo movimiento. Usando todo su poder, Eugene se lanzó golpeando múltiples veces al caballero, una y otra vez. El sobreesfuerzo se sentía como tener los huesos y músculos destrozados. ¿Acaso este cuerpo soportará?, pensó quien sabía que, aunque sufriera con cada golpe, no podía detenerse, pues en su vida pasada había luchado con un peor cuerpo. Ahora lo único que debía hacer era seguir consciente, pues de ese modo podría seguir peleando. Sin embargo, en ese momento su espada fue destrozada, siendo obligado a tomar a Gwyneth, la espada del viento. De este modo, Eugene se plantó, usando todo, contra el caballero de la muerte. Sin importar que su escudo de maná se debilitara, Eugene tomó una decisión, lo pondría todo su maná en Gwyneth. Ahora, un solo ataque bastó para desviar la espada del caballero, dejándolo expuesto ante los misiles mágicos que golpearon al instante al caballero. Acto seguido, Eugene saltó contra el caballero, gritando, «Déjame ver tu rostro», cortando así el casco de con gran velocidad. Ahora que el casco estaba roto, Eugene clamó, «Mírame», confirmando así sus sospechas. Ese era su cuerpo. Aún después de 500 años no estás podrido. Eres apuesto, dijo Eugene, destacando que, sin embargo, el alma en ese apuesto cuerpo era malditamente fea. Esto enfureció al caballero, quien soltó un grito para, justo después, lanzar su espada, algo que Eugene esquivó con facilidad. Sin embargo, al voltear fue sorprendido por el caballero, que estaba a punto de golpearlo. Inmediatamente, Eugene bloqueó el ataque usando su espada y antebrazo, retrocediendo en el acto mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Se había deshecho de su espada, y su velocidad había aumentado. Esta es tu habilidad original, pensó Eugene, dándose cuenta de que inicialmente estaba intentando pelear con una espada con la que no era bueno. Sabiendo que, gracias a su curación, no podría matarlo de inmediato, Eugene llegó a una conclusión, debía destruirle el corazón o, mejor dicho, su núcleo. Sin embargo, no estaba seguro si podría hacerlo. El parry era una opción, podría usar su fuerza en su contra para romper su defensa. Si no fuera por el método de llama blanca, mi maná se hubiera agotado, pensó Eugene, quien consideró dicho pensamiento patético. Incluso si no puedo, debo hacerlo, pensó, siendo interrumpido por el caballero, quien ahora lo atacaba desde múltiples direcciones usando garras. Por la presión de sus ataques, Eugene se vio forzado a usar los misiles mágicos, mismos que ahora ya no funcionaban, pues el caballero había superado su velocidad. Aún así, retrocedió, dejando un espacio a Eugene para pensar. Ahora el caballero usaba energía demoníaca en sus manos y pies, imitando garras. Para cualquiera podría parecer un demente que había perdido su estilo, pero su postura le revelaba algo a Eugene. Su oponente era un licántropo. ¿Acaso metieron el alma de un licántropo en un cuerpo humano?, pensó Eugene, asombrado. Al instante, el caballero reanudó sus ataques, obligándolo a sacar el fragmento de luz de luna. Ante el inminente ataque, Eugene lanzó hacia la mano del caballero, pero, para su sorpresa, había sido repelido. Pensaba que lo detendría, pero solo había conseguido reducir un poco la energía demoníaca. Como eso no funcionó, Eugene decidió intentar algo más, lanzándose en el acto contra su oponente al mismo tiempo que hacía lo mismo. De nuevo, Eugene hizo uso del parry, sin embargo, eso no había sido suficiente, pues fue alcanzado por las garras. Aún así, Eugene no cambió su plan, implantando el fragmento en el pecho del caballero, haciéndolo gritar de dolor en el acto.
Ahora la energía demoníaca estaba siendo expulsada del caballero, consiguiendo de esta forma un par de heridas debido a la gran cantidad de energía. Aún así, el plan de Eugene había funcionado. La energía demoníaca se había debilitado, al igual que el escudo. Era el momento perfecto para atacar, y así lo hizo Eugene, clavando su espada al mismo tiempo que invocaba misiles mágicos, todos apuntando a un mismo sitio, el pecho del caballero. En ese momento, el fragmento cayó, al igual que Eugene, quien, ante el caballero y sujetándose de Gwyneth, soltó unas carcajadas, preguntando, ¿qué es eso en tu pecho? ¿Se supone que eres Hamel? Ahora el corazón del caballero estaba al descubierto, y aunque éste intentara cubrirlo, eso no detuvo las burlas de Eugene, quien preguntó si acaso eso era su corazón. Esto causó ira en el caballero, quien de inmediato cargó contra él, haciéndolo chocar contra una pared. El golpe había sido tan fuerte que hizo a Eugene escupir sangre. Aún en ese estado, Eugene no dejaba de burlarse, aclarando que él no era Hamel, destacando que ni siquiera era humano, sino un sucio licántropo. Furioso, este gritó asegurando ser Hamel. «Jódete, imbécil», dijo Eugene con una sonrisa. Dichas palabras le salieron caras. El caballero había clavado sus garras en él mientras gritaba furioso. En ese momento, Eugene se preguntó si iba a morir. Aún así, sabía que no podía renunciar, no podía tener una muerte en vano después de haber reencarnado. De repente, una idea vino a la mente de Eugene, quien sabía que, de salir mal, no podría moverse en mucho tiempo. Sin embargo, al usarla, sabía que podía destrozar al caballero hasta el punto de no dejar ni un solo rastro de él. Sabía que no podía matarlo con sus habilidades actuales. Sin embargo, había una habilidad que sí lo haría, el movimiento especial de Hamel en su vida pasada, ignición. De repente, Raman apareció, gritando con preocupación el nombre de Eugene, quien no entendía por qué lo había seguido. De inmediato, Raman sacó su espada, clamando al caballero que se alejara del joven maestro. Ante esto, el caballero tomó a Eugene del hombro, para justo después lanzarlo contra una pared. Al ver esto, Raman cargó al ataque contra el caballero. Sin embargo, ni siquiera lo había tocado y su espada ya se había destruido, quedando indefenso ante el caballero, quien lo tomó del cuello. «Escapa mientras yo lo contengo», gritó Raman. Esto causó gracia en Eugene. «¿De qué hablas? Fuiste atrapado», dijo este. La sonrisa en su rostro sorprendió a Raman, quien no entendía cómo, después de estar en ese estado, podía reír. Sin tiempo para pensar, el caballero lanzó a Raman contra Eugene, empeorando las heridas de este, quien no dejaba de sangrar. Sin demora, Raman tomó a Eugene mientras decía que lo atacaría y él debía escapar. Algo que Eugene dijo no sería necesario, destacando que detrás de ellos había una puerta, la misma que el caballero aseguró no se abriría, pues nadie había podido abrirla. Algo por lo que Eugene dijo que eso le daba más ganas de abrirla. Mientras pensaba en algo, Eugene decidió que si tenía que usar ignición, lo haría, pero primero debía revisar lo que había detrás de la puerta. Sabiendo que estaba en su propia tumba, Eugene llegó a una conclusión: si su reencarnación había sido planeada por alguien, la puerta solo se abriría ante su dueño. En ese momento, su collar brilló, abriendo de este modo la puerta, dejando impactado al caballero, quien, al ver cómo Eugene y Raman entraban, solo pudo observar. Una vez adentro, Raman preguntó qué era ese lugar. Sin embargo, fue noqueado de inmediato por Eugene, quien dijo estar agradecido. Aunque no lo hubiera ayudado en nada, había intentado salvarlo, por lo que no dejaría que tuviera una muerte insignificante. En ese momento, un brillo en la habitación llamó la atención de Eugene, quien de inmediato llamó a Vermouth demente, preguntando por qué había dejado eso allí. Hace 300 años, cerca del castillo del rey demonio de la masacre, todo el grupo se encontraba buscando los tesoros del rey de la masacre después de eliminarlo. De ese modo, habían terminado en unas ruinas, donde encontraron inscripciones en la pared que Senia interpretó como ruinas de la era mitológica. En la parte más profunda de la ruina estaba la espada Luz de Luna. En ese entonces, Hamel había intentado reclamarla, argumentando haberse quedado sin armas tras acabar con el rey de la masacre. La decisión estaba tomada, la espada sería de Hamel. Sin embargo, al intentar tomarla, Hamel cayó de rodillas, escupiendo sangre. De ese modo, la espada se quedó con Vermouth. «No puedo creer que la dejaste en mi tumba. ¿Acaso lloraste por mí, Vermouth?», dijo Eugene ante la imponente espada Luz de Luna. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.